Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Ayer estuvimos en un debate en el cual anticipa lo que serán el día de hoy y el día de mañana, perdón, las elecciones en otros 4 estados de los Estados Unidos, y es muy importante para nosotros tener presente lo que pasa en los Estados Unidos porque, como ustedes saben, nuestro presidente es un títere de Donald Trump y tenemos bases militares en Ecuador, tenemos el ejército y la policía directamente intervenidos por el ejército y la policía y la DEA, y nosotros hemos visto cómo las protestas en el Ecuador se tradujeron en muertos, algo que no había sucedido, pues las Fuerzas Armadas en la historia de Ecuador, especialmente en las últimas décadas, no habían producido muertes contra la población al hacer represión por asuntos de disputas en el poder ejecutivo. Recordemos, si no, lo que pasó con Abdalá, ahí prácticamente no murió nadie. Lo que pasó con Yamil, murió una persona, era un periodista que se asfixió. En la época de Gutiérrez, pues hubieron algunos tiroteos, hubieron algunos heridos, pero prácticamente no murió nadie. Sin embargo, ahora hubo las protestas y el ejército ecuatoriano actuó y mató, juntamente con la policía, mató a 11 personas. Esto no había pasado en muchas décadas y nos revela cómo es y cuál es la influencia que tiene en este momento la embajada norteamericana y el gobierno de Donald Trump. Ante esta situación, lo que nos queda por pensar es cómo en las próximas elecciones de Estados Unidos, donde hay en este momento 3 personas visibles para ser presidentes, indiscutiblemente por los republicanos Donald Trump, pero por los demócratas está Joe Biden y Bernie Sanders. La pregunta es, ¿a quién le ayuda de los 3 el coronavirus? ¿A quién le ayuda de los 3 la derrota de Afganistán? ¿Y a quién le ayuda de los 3 la deuda que tienen los norteamericanos, en especial los estudiantes? El coronavirus pasó a ser una pandemia y, curiosamente, en Estados Unidos existe 10 millones de personas que no van a acudir ni al médico ni a hacerse exámenes para resolver este problema de la pandemia del coronavirus, porque no están afiliados al seguro, a ningún tipo de seguro, y un examen cuesta $3,000. Ante esta situación, el gran problema es que los indocumentados y los pobres no pueden hacerse tratamientos médicos porque justamente no tienen seguro social, y porque si van a un médico los indocumentados enseguida serán deportados. Solo en indocumentados, vuelvo a repetir, hay 10 millones de indocumentados. Esto significa que la peste, que en otros países donde existe atención universal de la salud, como China, como Ecuador, es posible tomar acciones y toda la población puede acudir a buscar ayuda, pero en el caso de Estados Unidos no lo va a hacer, y entonces subterráneamente la peste va a poder proseguir, va a poder continuar, y Estados Unidos se va a volver en un problema para la salud mundial. Así pues, la propuesta de Bernie Sanders de crear un seguro universal para todos los que viven en Estados Unidos, documentados e indocumentados, todo el mundo que vive en Estados Unidos está a salvo en su salud, es muy diferente de la propuesta que tiene Donald Trump, que dice: no, lo que vamos a hacer es bajar el precio de los seguros y vamos a tratar de bajar el precio de los medicamentos, porque ahora el negocio de los medicamentos es escandaloso en Estados Unidos y es la forma más miserable y vana y fantástica y extraordinaria de explotación del ser humano. En ningún otro país del mundo se da esas cosas. Medicamentos que, por ejemplo, en Australia apenas valen $15, en Estados Unidos se llegan a valer $170. Esta situación también le complica la vida y las elecciones a Biden, porque Biden está proponiendo que va a mantener los seguros, pero va a dar
básicamente hospitales especializados para resolver problemas específicos. Entonces recordemos que Biden junto con el Obama, crearon hospitales para evitar que se propagaran las pestes del ébola en África y llegaran a los Estados Unidos, porque comenzaron a llegar a Estados Unidos. Entonces se crearon hospitales especializados. Esta es la diferencia entre las tres propuestas. El uno que propone salud universal, el otro que propone salud selectiva, mantener el negocio de las empresas farmacéuticas, mantener el negocio de los seguros, y el otro que propone aplicar soluciones al problema, pero mantener la situación como está. Esto es lo que le favorece a Bernie Sanders. El pensar y proponer un seguro universal de salud, como existe en Ecuador, como existe en China, como existe en Cuba, como existe en Europa. Bien, la segunda cosa que también tiene que ver en este momento es el problema de las deudas que tienen los norteamericanos. Por supuesto, el coronavirus ha significado paralizar eventos deportivos, asistencia al trabajo, asistencia a la escuela, a las universidades, un colapso general de la movilidad humana, de la productividad humana en los Estados Unidos. Y esto a su vez repercute fundamentalmente en gente que tiene deudas. Los que tienen trabajo y les dicen, bueno, váyase a su casa, le vamos a seguir pagando el salario, no hay problema. Pero si usted es taxista y vive de lo que gana cada día, si usted trabaja en un restaurante y vive de las comisiones y no funcionan los restaurantes, si usted tiene que vender helados y no vende, si usted tiene que vender sándwiches y no vende, entonces el problema es grave. Pero lo mismo, si usted es estudiante y está estudiando en la universidad o terminó sus estudios en la universidad y está endeudado y no puede encontrar empleo porque, por supuesto, no hay demanda, por tanto cae la oferta, y al caer la demanda y la oferta se produce un colapso. Él no tiene trabajo, pero está endeudado. Entonces viene el otro problema. Donald Trump no quiere eliminar las deudas de los estudiantes. Biden quiere eliminar las deudas de los estudiantes, pero selectivamente. Y Bernie Sanders dice, vamos a eliminar la deuda de todos los estudiantes, ricos y pobres. ¿Por qué? Porque muchos de los estudiantes ricos que se endeudan o van a estudiar porque el papá les paga para esa carrera, pero si ellos quieren otra cosa, tienen que endeudarse. Y si al papá no le gusta la carrera que escogió el hijo se convierte inmediatamente en un deudor y en un pobre solo porque no quiso hacer lo que papito le dijo que haga. Entonces, la propuesta de Bernie Sanders de saldar la deuda de todos los estudiantes norteamericanos con las universidades es otro de los elementos que le favorece muchísimo para ganar las próximas elecciones a los Estados Unidos. Por supuesto, nos queda por analizar cuál es la influencia que ha tenido o que va a tener la derrota de Estados Unidos en Afganistán. Una derrota tan dolorosa como la derrota de Vietnam. Igual que en la derrota de Vietnam, Estados Unidos regresa a casa después de haber hecho un gasto extraordinario. En la guerra de Vietnam se dice que se gastaron el equivalente actual de 300.000 millones de dólares. Murieron 58.000 norteamericanos, pero mataron millones de vietnamitas y devastaron millones de hectáreas de selva. Fue una guerra de devastación. Finalmente, la derrota no solo significó tener que traer de regreso las tropas, sino que las tropas habían perdido la moral, se habían vuelto drogadictas. Estados Unidos entró en una depresión psicológica porque sabían que habían ido a matar gente inocente, sabían que habían ido a destruir animales y selvas, sabían que habían hecho uso de la crueldad
en toda su magnitud, en su más grande magnitud. Y eso representaba una carga de conciencia que se remedió con el consumo de drogas, con la música rock. Eso fue el peso de la guerra de Vietnam. Hoy, el peso de la guerra de Afganistán se traduce igualmente. No hay tantos muertos, apenas algo menos de 3.000, 3.400 entre los soldados norteamericanos, pero millones de víctimas afganas. Y de igual manera, pierden los soldados norteamericanos, no llegaron como drogadictos, pero en cambio los afganos encontraron la forma de convertirse en los mayores productores de opio del mundo, financiar su guerra con el opio y convertir a los Estados Unidos en el mayor consumidor de opiáceos y de heroína del planeta. Es una derrota también que afecta muchísimo. Esto, ¿cómo le afecta a Donald Trump? A Donald Trump, por supuesto, es una derrota. Él ha firmado la derrota. A Biden, ¿cómo le afecta? Pues a Biden, evidentemente, Obama ofreció retirar a tiempo las tropas antes de que esto sucediera, de esta catástrofe tuviera las proporciones que tiene ahora. Sin embargo, no lo hizo. Y no lo hizo, y se convirtió en el presidente más mentiroso de la historia moderna de los Estados Unidos, porque recibió el Premio Nobel de la Paz, algo que puso en realce su mentira, pero al mismo tiempo mantuvo 16 guerras en el mundo, e inclusive presos en Guantánamo. Hoy Donald Trump está inclusive no solamente teniendo presos en Guantánamo, tiene barcos flotantes que son prisiones donde se tiene a la gente sin sentencia y sin juicio, prisioneros en países en mares abiertos, en lugares donde no existe jueces y donde solamente Donald Trump puede decidir la suerte y muerte de esos seres humanos. Por supuesto, Sanders se opone a esto, se opone a este intervencionismo norteamericano, como fue el intervencionismo norteamericano en Vietnam, como fue el intervencionismo norteamericano en Afganistán, como fue el intervencionismo norteamericano en Siria, como fue el intervencionismo ahorita en Bolivia, como fue el intervencionismo en Brasil, como fue el intervencionismo en Ecuador, como fue el intervencionismo que tiene en Colombia, como fue el intervencionismo que tiene en Chile con Allende y hasta ahora que no sale. Este intervencionismo norteamericano es lo que se opone Bernie Sanders y dice: nosotros tenemos que cambiar nuestras relaciones, nosotros no tenemos por qué ser los intervencionistas, los que deciden qué es lo que quiere cada país y lo que tiene que hacer cada país. Cada país tiene que hacer lo que él crea que tiene que hacer. Nos dice que, miren, China y Cuba podrán ser regímenes totalitarios que a nosotros nos ponen feo, pero hay una solución que han puesto. Ellos han logrado superar la pobreza. Nosotros la estamos multiplicando. Y la estamos multiplicando no solamente en Estados Unidos, la estamos multiplicando en el mundo, porque Estados Unidos está multiplicando sus multibillonarios. Y solo en Estados Unidos el 1% de la población tiene más del 50% de toda la grandísima riqueza que tiene Estados Unidos. Mientras que en el planeta Tierra, menos del 10% de la población del planeta Tierra dispone de más del 50% de toda la riqueza que genera los seres humanos del planeta Tierra. Y entonces se ha multiplicado la pobreza, por lo menos en China y en Cuba y en Rusia. La pobreza ha disminuido. No hay, aunque no tengan satisfacción, aunque se diga que todos son pobres en Cuba. Bueno, pero todos son pobres, pero no les falta salud, no les falta educación, no les falta derechos, porque cuando la salud, la educación son gratuitas, se convierten en derecho. Cuando la educación, la salud son pagadas, se convierten en privilegio. Cuando los servicios básicos son accesibles a todo el pueblo, porque son baratos, se llama derecho. Cuando los servicios básicos no son accesibles, se convierten en privilegios. Esa es la gran diferencia. Muchas gracias.